para efectos consulares, y la importancia por lo menos de mantener esa relación ya es relevante, pero no permite explotar de manera significativa, y esto estoy tomando referencias para darles el crédito de los análisis macroeconómicos de Analdex, que es la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia. De tal suerte que esta es la realidad con la que tenemos, pero con la que tenemos que tener la esperanza de que a partir del 6 de octubre, y aquí sí esto suena con el componente político electoral, así lo quiero expresar, a partir del 6 de agosto de este año podamos al 7 de agosto estar restableciendo las relaciones económicas, políticas y comerciales con el Estado de Israel. Precisamente ese era el tema al que queríamos llegar, así que muchas gracias, Mauricio. Como siempre me adelantas en ese sentido, porque las elecciones son un punto clave de inflexión. Como decías, ha reducido Colombia e Israel su relación económica en casi un 50%, como decías, un 47%, que relativo a los agrónomos solamente, pero realmente también en lo militar tienen colaboración, bueno, sobre todo también en el tema de universidades, ¿no? Bien conocido el intercambio entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Tel Aviv con la cuestión de las startups, que es algo que, bueno, desde 2024 se ha visto reducido en torno también a un 50% la cantidad de estudiantes que se mueven hacia uno y otro lado. Exactamente, yo creo que ese, si se quiere, es uno de los ámbitos que habrá que considerar alrededor de estas relaciones. Nuevamente, lo complejo de una decisión política es cuando no dimensiona los efectos que tiene a sus diferentes niveles. El primer nivel, por supuesto, el nivel exportador y el nivel también de acompañamiento tecnológico que tiene el fortalecimiento del sector agrícola en Colombia. Los desafíos de Israel, yo sé que a través de tus medios se ha podido dar a conocer cuáles son los desafíos que tiene Israel en términos productivos. No son tierras cultivables en su mayoría, son tierras que han tenido que ser optimizadas por el nivel, si se quiere, o de salinidad del agua, o de las condiciones estructurales de los componentes del suelo, el aprovechamiento de los territorios desérticos, desarrollar canales o hubs de producción agrícola y ganadera para ser uno de los mayores exportadores también, incluso de lácteos. Cómo aprovechar esa economía. Luego, de vuelta en Colombia también tiene unos efectos. El tema agrícola es uno de esos, quizás de los que más han sido impactados. Pero vamos a decir también, el solo hecho de reducir casi, piensen ustedes que el componente exportador de Colombia, el 80% es el carbón, el resto son los otros productos que hemos indicado, flores, café, algún otro bien primario. Pero el carbón es determinante, y en regiones como La Guajira, que son altamente productivas en Colombia, la reducción de ese mercado impacta directamente en la capacidad de generación de un ciclo económico dentro de la región. Es decir, se pierden capacidades también y la posibilidad de que fluyan recursos que permiten la inversión y el desarrollo para el mejoramiento de las condiciones en una región donde hay presencia indígena, presencia migrante, donde hay condiciones de pobreza. Por supuesto que ese es uno de los elementos de mayor impacto. La reducción en el intercambio comercial del carbón está impactando directamente en una región carente de servicios básicos, por ejemplo el agua, y que la inversión de las empresas que desarrollan esa capacidad exploratoria y de exploración y de exportación se reduce también para poder invertir en el territorio. Entonces el efecto también es interno, pero te voy a decir uno segundo que es de alta complejidad. La capacidad de defensa, y esto tiene que ver con el orden público en Colombia, la capacidad de operación aérea que tenemos de respuesta, sobre todo en un momento en el que está el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, en particular la guerrilla, se ha venido viendo diezmada precisamente por la limitación de fortalecer ese intercambio tecnológico
y de acompañamiento en la actualización de procedimientos y otros sistemas de seguridad. Tenemos el desafío en el Cauca, Elías, en el que las guerrillas, en particular las disidencias de las FARC, están utilizando drones precisamente para atacar a las fuerzas militares. La capacidad de respuesta aérea significa que Colombia dejó de actualizar los software de operación de los limitados aviones que tenemos de origen americano y con tecnología israelí. Desarrollamos o decidió este gobierno aprovechar una oferta que era 70%, vamos a decirlo de manera racional porque esto es agregado, la operación de una aeronave de orden militar no es solamente la compra del equipo, es todo el acompañamiento tecnológico y la actualización de esa operación. Bueno, la mayor capacidad que tenían las fuerzas militares era de origen estadounidense e israelí. Y en este momento Colombia decide incrementar los costos de actualización de ese equipo comprando unos equipos de origen sueco. Cuando los mismos que estaban diciendo que era irregular comprar estos equipos, porque esa plata se podría invertir en otros rubros de la economía, hoy aceptan que la seguridad es determinante, pero aceptan que es determinante comprando unos equipos aéreos de origen sueco con unos sobrecostos, y vamos a decirlo, seguramente ustedes lo han escuchado, con cuestionamientos de cuál es el rol de la primera dama de la nación, la esposa de Gustavo Petro, en esa generación de ese acuerdo comercial. Es decir, si estamos hablando de que nos están generando, y explico aquí para quienes nos están viendo, una emergencia económica, están pidiendo más recursos a través del Congreso, y si no pueden a través del Congreso de manera irregular a través de un decreto de emergencia económica, porque tienen un vacío fiscal, es decir, no pueden pagar todas las obligaciones del Estado colombiano, porque tienen un vacío fiscal de más de 16 billones de pesos, ¿cómo es entendible que hagan un acuerdo comercial para comprar 16 aeronaves por exactamente 12 billones de pesos? Es decir, ahí hay una contradicción de fondo. En esencia, la seguridad es fundamental. Lo complejo es entender que por una decisión política que habla de Israel o Estados Unidos, entren en un negocio que tiene serios cuestionamientos con un sobrecosto con aeronaves suecas. Entonces sí tenemos un efecto directo en esa decisión política, en las relaciones comerciales, pero en las relaciones de acompañamiento militar. Y el efecto es muy concreto. Lo que ha sucedido, hace 48 horas se dio una masacre por un enfrentamiento entre grupos irregulares en el Guaviare. Las imágenes son dramáticas, es decir, entre los mismos grupos se están enfrentando. En Cali y alrededor de Cali, a 15 minutos de Cali, es imposible que las fuerzas militares no tengan capacidad de operación y que a media hora en Jamundí las fuerzas militares estén siendo atacadas con drones, básicamente. Y hasta ahora, por esfuerzo del gobierno departamental, se logró instalar un radar y un equipo antiaéreo para este tipo de tecnología. Es decir, esos drones que ustedes vieron que se utilizaban para tomar fotografías, para aspersión aérea, seguramente para fumigación, están siendo utilizados como instrumento militar. Entonces el impacto es mucho más allá que el impacto solo en el sector agrícola, pero tiene otros muchos más impactos para dejarlo en este momento e indicarte que el impacto en materia de cooperación de seguridad está tocando, y no es una cosa extraña. Hace 3 meses explotaron 2 camiones bomba alrededor de unidades militares, y es imposible que la cooperación en materia de inteligencia militar se haya reducido a tal punto de que solo se haya reducido al responder después de que existe un hecho terrorista. Entonces sí tenemos unos efectos mucho más complejos, y todavía seguimos estando en un debate político de si es o no acertado restablecer las relaciones económicas, de cooperación y políticas entre Israel y Colombia. Precisamente sobre eso quería también marcar, porque sabemos bien que lamentablemente la violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos tiempos, como bien decías, marcada por la finalización de las relaciones entre ambos países y como la reducción del comercio en materia militar también ha influido directamente. Quería precisamente explicar un poco este punto. Al fin y al cabo, el Estado de Israel es uno de los exportadores más grandes
en cuanto a tecnología militar, en cuanto a insumos militares y todo lo relativo a temas militares. Y por eso, cuando vemos escenarios como lo que lamentablemente estamos viendo en ciertas zonas de Colombia, con la guerrilla, con cómo precisamente estos atentados que mencionabas, que dejan vidas y vidas a lo largo del camino, y desgraciadamente todo esto son, como ha señalado bien aquí Mauricio, unas decisiones políticas que tienen influencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos, y por eso es importante a estas alturas, desgraciadamente a posteriori, pero sí que aprovechar el análisis y, como mencionabas, la cooperación. Quizás ahora con las elecciones están a la vuelta de la esquina, tanto en Israel como en Colombia, porque primero vendrán las elecciones allá en Colombia, pero unos meses más adelante tendremos elecciones aquí en el Estado de Israel. Y sí que es verdad que ver estos puntos y sacarlos un poco a relucir en estas épocas es fundamental para que, al fin y al cabo, el pueblo colombiano tenga una imagen real de lo que está ocurriendo, y de que al final qué decisiones acaban teniendo una influencia directa en lo que son las vidas de la gente. Entonces sí que ahí, Mauricio, muchas gracias por traernos este punto, porque al fin y al cabo el tema militar, aunque ahora vamos a entrar a otro aspecto quizás más complejo sobre el tema militar es algo que relaciona, bien sea por las guerras que hemos tenido en el Estado de Israel o por la tecnología que hemos desarrollado en el Estado de Israel. Estamos hablando de un tema que siempre está en la mesa. Mauricio, quería saber un poquito, como bien decías, ha habido mucho apoyo desde el gobierno hacia facciones más pro-palestinas, hacia todo el tema de los datos difundidos desde organizaciones terroristas como Hamas, que han ido publicando decenas de datos de los cuales gobiernos se han llegado incluso a hacer eco. Quería saber un poquito, ¿no?, las vivencias, cómo se ha vivido todo este conflicto un poquito desde Colombia. Mira, ese es un aspecto fundamental, aunque parece accesorio, es determinante en lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Lo primero es que sería irresponsable, y seríamos irresponsables si hacemos una comparación directa entre la realidad del conflicto árabe-israelí o el conflicto Hamas-Israel, para ponerlo en su justa dimensión, y lo que sucede en Colombia. Los errores significativos es creer que las derechas e izquierdas son similares en ambos contextos. Pero miren lo efecto que tiene, Elías. En Colombia terminaron hace 4 o 5 meses desarrollando una marcha supuestamente a favor del pueblo palestino, pero justificando la actuación de un grupo terrorista como es el grupo Hamas. ¿Cómo inició y yo sé que quienes estamos conectados y están escuchando tienen pleno conocimiento? Es evidente que la tensión ha estado permanentemente. Es que Israel se ha visto enfrentada al desafío desde su misma constitución, pero se desarrolló un proceso y una ruta de paz. No olvidemos que esto no es de ahora, desde que estaba Arafat y desde que al frente de la OLP, y desde que estaba Shimon Peretz, que además desarrollaron toda una ruta de paz. Por eso es que se tomaron decisiones, y yo aquí estoy asumiendo de manera irresponsable una descripción de la realidad israelí, pero es que por eso se decidieron desalojar asentamientos propios, originarios, de comunidades, de kibbutz, que estaban en territorio dentro de la Franja de Gaza, para respetar ese acuerdo y esa ruta de paz, entendiendo que había una multiculturalidad. Y se ha entendido que debía respetarse, y el Estado de Israel lo ha respetado. Yo lo pude evidenciar, cómo comunidades de palestinos convivían de manera significativa, aún con diferencias en términos espirituales, de creencias, culturales, de prácticas familiares, religiosas, se convivían de manera respetuosa y en términos de relacionamiento efectivo. Pero lo que sucedió el 7 de octubre, hace 3 años, si estoy equivocando la fecha me excusan, pero ese 7 de octubre fue dramático, y fue la utilización del territorio palestino por parte de un grupo terrorista para asesinar a más de 1.000 personas, después de estar un festival de música electrónica. Es que lo tengo vivo. Es decir, la respuesta israelí es una respuesta frente a una realidad también, que significó entender cómo tenía esa capacidad de respuesta militar un grupo terrorista que se ha venido financiando
con la capacidad nuclear, y aquí otra relación con Latinoamérica, de Irán con Hamas, y cómo Irán tiene esa capacidad también de respuesta y capacidad de financiamiento internacional. El petróleo venezolano. Es que la realidad de lo que sucedía en Venezuela o sucedió en 20 años es que se privilegiaron unas fuentes de financiación o de comercio del petróleo con Rusia, con China y con Irán. Y eso fue lo que permitió la capacidad de operación, porque la tecnología que utilizó en ese momento el grupo Hamas para atentar contra las 1.200 personas, y es que a la gente se le olvida que quemaron vivos, fueron más de 50 o 70, tú me corriges en este dato, bebés, mujeres vivas, llegaron, los videos están ahí, asesinaron a la gente entrando a su casa, a mansalva. Disculpa la apunte, Mauricio, sí que precisamente es que hablabas de las masacres que ocurrieron el 7 de octubre. Hoy precisamente ha habido en el Parlamento una sesión donde una mujer de Kfar Aza, uno de los kibbutzim que está cercanos a la frontera y a donde los terroristas de Hamas llegaron el 7 de octubre, ella contaba cómo ella misma vivió violencia sexual en sus propias carnes, y habiendo pasado por ese tipo de eventos y por ese tipo de situaciones, también la forma de juzgar, ¿no? Al final, como mucho más expertise que yo, usted me va a poder enseñar sobre cómo el derecho internacional, al final, estamos hablando a nivel internacional de eventos que no habíamos vivido anteriormente en la historia. De hecho, es la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Es algo bastante grave, y que creo que ahí es un punto que quizás cuando ciertas facciones políticas hacen referencia al conflicto árabe-israelí, pasan un poco por encima este tipo de barbaridades. Y partamos para tomar referencia de la pregunta que me hiciste inicialmente, pero partamos de varias precisiones. Tuve la oportunidad, y nuevamente agradezco a la Agencia de Cooperación israelí Mashaf que me permitió ese intercambio. No lo hago desde que lo leí en la prensa, desde que lo investigué en Wikipedia o de que me lo dijo un tercero. Yo viví y vi esos procesos de hermanamiento entre palestinos e israelíes, las realidades de los drusos, la construcción de familia, de espiritualidad, de desarrollo, porque si hay adentro en la sociedad israelí con esa composición diversa, es un espíritu de emprendimiento basado en la fe, en la creencia, en la diversidad. Yo lo vi, entonces no es algo que me estén vendiendo, pero es evidente que este conflicto no es técnicamente árabe-israelí, es un conflicto Israel-Hamas, es un grupo terrorista que con una idea extremista del Islam, sobre el cual hay profundo respeto, para decirlo de esa manera, el Islam, la cultura, el Corán en sí mismo es un libro de enorme riqueza espiritual, pero ninguna de esas justificando al punto del extremismo que consideren que eliminar al otro es un elemento sagrado, de tal suerte que es un conflicto Hamas-Israel. ¿Y qué pasó? Adicional a lo que me estás diciendo, porque aquí fue violencia sexual, es decir, no solamente quisieron asesinar a los niños, quemarlos, matar a primera con tiros de gracia, porque los videos están, no estoy diciendo algo que sea una ficción, sino fue atentar contra el cuerpo de las mujeres que estuvieron allí. Y vamos a decirlo, esa práctica la hacen para mostrar una suerte de presencia o de poderío que no tienen, y lo hicieron de manera permanente. Si hubiera sido un ataque que hubiera sido de un grupo extremista, no, esto fue una decisión política de un grupo que tenía un